las diapositivas que vamos a continuar con el tema de los tratamientos, ¿no? El anfitrión, ingeniero, por favor, ¿me permite compartir pantalla? Perfecto, bien. Bueno, la noche anterior habíamos estado conversando sobre los tratamientos primarios y específicamente en los tratamientos que están relacionados con las rejas y las rejillas. Ahora pues vamos a ver el tema de un tratamiento primario en base a la sedimentación, ¿no? Entonces habíamos ya repasado ciertos conceptos de lo que es la sedimentación, pero también debemos abordar diferentes variables que son primordiales para que nuestro efecto de sedimentación pueda cumplir con el objetivo como tal, que es reducir los sólidos en suspensión o los sólidos sedimentados, ¿no? Uno de ellos es el tamaño de la partícula, las propiedades superficiales, la forma de las partículas y densidad de las partículas. Hay una terminología que en algunas ocasiones se utilizan en tratamientos de agua potable cuando estamos haciendo procesos de coagulación y floculación, los denominados flux. Esos flux son aquellas partículas que se encuentran en la superficie de los tanques y son las encargadas de que vayan agrupándose y sedimentando. De ahí tenemos que dentro de estos procesos de coagulación, de sedimentación, podemos tener procesos de coagulación, dispersión y floculación. Y entonces, algunos de los procesos específicos que ocurren en el clarificador, bueno, ya mismito voy a presentar un ejemplo también de cómo se empieza a realizar un estudio de una planta de tratamiento, ¿no? Se toma el agua, en este caso el agua cruda, y de ahí se realiza una prueba de clarificación. ¿Okay? A través del cono in-off. Y de acuerdo a esos valores que nosotros lleguemos a obtener, pues podemos ir empezando a diseñar nuestro proceso. ¿Okay? Entonces, la coagulación es el agrupamiento de partículas finas para formar más grandes, ¿no? Esto, ayudado también de la acción de la gravedad, va a hacer que bajen a la parte de inferior del tanque, ¿no? Un momentito. Sí. Entonces, cuando tocamos temas de coagulación, nosotros debemos, antes de eh, conocer si es que necesitamos la ayuda de un químico como tal, que me permita realizar la función de agrupar estas partículas, yo debo saber cuál es la biodegradabilidad, la perdón, la biodegradabilidad del agua, ¿no? Un segundo. Esto yo lo puedo conocer siempre y cuando yo tenga una relación entre la DBO5 y la DQO5, ¿no? Ya más adelante vamos a ver en el tratamiento secundario cuál es esta relación que se encuentra. Por otra parte, lo que es la floculación es la recolección de partículas pequeñas adicionales por el flóculo. Esto es ayudado mecánicamente por paletas rotantes y los escalones que realizan el mismo movimiento de rodillo, que es más favorable para la floculación. En estos tanques de coagulación y floculación, por lo general se dan también, se colocan ciertos paneles, que estos paneles van a ayudar a que por las paredes se vayan agrupando
las partículas y puedan ir decantando de una mejor manera. Y bien, pues aquí tenemos diferentes compuestos químicos que son utilizados en la floculación y la coagulación. Anteriormente ya habíamos hablado sobre una prueba específica que se utiliza para verificar, en primer lugar, la acción que tiene ese coagulante y también para determinar cuál es la concentración. ¿Se acuerdan cómo se llama esa prueba que se hace en el laboratorio? Prueba de jarras. Exacto, la prueba de jarras. Entonces, con la prueba de jarras, pues yo voy a poder evaluar cuál es el poder coagulante y floculante de estos distintos compuestos, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que son los policloruros de aluminio, que son uno de los más utilizados en el tratamiento de agua potable. ¿Ok? Agua potable. De ahí tenemos los alginatos y también tenemos las poliacrilamidas, ¿no? Entonces vemos cómo tenemos la fórmula química, cuál es el efecto y también tenemos las dosis recomendadas que se utilizan por concentración, por gramos de el químico por metro cúbico, ¿no? Entonces, los sedimentadores pueden dividirse en función de las direcciones relativas del desplazamiento del agua y el sedimento en flujo horizontal, en donde el sedimento se desplaza perpendicularmente a la dirección del agua, flujo vertical, en donde el sedimento se desplaza en paralelo y en contracorriente al flujo del agua. Flujo laminar, también llamado de superficie ampliada, consiste en un sedimentador de flujo vertical, raramente de flujo horizontal, en el cual se sumergen unas planchas o lámelas paralelas al flujo de agua, que actúan como si la superficie del sedimentador se hubiera ampliado y con ella la eficiencia de separación al aumentar la carga hidráulica, ¿no? Aquí tenemos unos ejemplos de cómo es un flujo horizontal. Vemos que la alimentación se encuentra de forma horizontal y a su vez también la salida, la salida del agua residual pues va a ser de forma horizontal, ¿no? Y el sedimento pues va a ser siempre por la parte inferior, ¿no? Por la parte inferior. Aquí tenemos un sedimentador de flujo vertical en el cual vamos a tener la alimentación que eh, fluye hacia abajo y tenemos el desagüe por la parte de arriba, ¿no? El sedimento no cambia, va a seguir saliendo por abajo porque esa es la función de por qué están diseñados de esta manera estos tanques. Y de ahí tenemos una alimentación de flujo laminar. Aquí es donde nosotros observamos estos paneles, que los paneles permiten que los flóculos vayan quedando en la superficie de estos paneles y como se van colocando en contacto con el flóculo, con esta superficie, se van acumulando ahí en esa superficie y una vez que ganan suficiente peso, pues van a realizar la acción de caer hacia abajo, ¿no? Entonces, de los más eficientes son estos que se encuentran de flujo laminar, porque así me permite tener una mayor capacidad de sedimentación o una mayor capacidad de coagulación y floculación, sean ya de forma natural por las propias características que tiene el agua, o sea de forma, o sea ayudada con un tratamiento físico-químico, ¿no? Ya cuando hablamos físico-químico entramos con los diferentes coagulantes químicos que se tienen.
Y tenemos la sección de los sedimentadores, pueden ser de forma rectangular, donde la alimentación y el desagüe se colocan en los lados menores del sedimentador y opuestos entre ellos, siendo el flujo de agua paralelo al eje mayor. Y de forma circular, en donde la alimentación se realiza en la región central y el desagüe perimetral y el desagüe en la región perimetral, siendo el flujo de agua de tipo radial, ¿no? Entonces aquí tenemos una explicación mucho más detallada. Vemos cómo esto va netamente ligado a la figura que tienen los tanques. Pueden ser tanques cuadrados o pueden ser tanques de forma redonda o cónica, ¿no? Y la recogida de los lodos, pues, puede ser a través de un colector, puede ser a través de succión también, o puede ser a través de un barrido mecánico, ¿no? A través de succión lo podemos hacer a través de la ayuda de unas bombas y lo que hacemos es eliminar ya la cantidad de lodos, ¿no? Y con barrido mecánico, pues, siempre y cuando se tenga el material, el equipamiento necesario, este barrido mecánico por lo general se lo realiza en tanques de tipo cuadrado, ¿no? Entonces vemos cómo hay diferentes geometrías que se pueden aplicar en estos tratamientos, ¿no? Y hablando pues netamente de un tratamiento primario. Y tenemos la separación por sedimentación, pues podemos utilizar un sedimentador en el cual vamos a poner a encasillarlo como pretratamiento que puede cumplir con la función de un desarenador, ¿no? Si nosotros utilizaríamos un sedimentador como tratamiento primario, pues estaría haciendo la función de decantación, ¿no? Si utilizamos un tanque de sedimentación secundario, pues la función que va a realizar es la de clarificar el agua, ¿no? Clarificación. Y si nosotros utilizamos un tanque de sedimentación para la línea de fangos, es decir, para llevar todos los lodos que se están generando de la planta o de cada uno de los tratamientos por una línea de fangos, van a tener o van a cumplir con la función de espesar estos lodos, ¿no? Que nos indica cuando estamos espesando estos lodos es que por el mismo diseño en la parte inferior empiezan a estrecharse un poco más, ¿no? Empiezan a estrecharse y empiezan a compactarse y quedan mucho más espesos para poder ser evacuados, ¿no? Y seguir con un proceso de deshidratación. Y tenemos parámetros de diseño y funcionamiento, pues los parámetros de diseño y funcionamiento van a estar ligados directamente con los caudales, ¿no? Pero aquí podemos tener valores referenciales, ¿no? Valores referenciales que nos permiten a nosotros, bueno, establecer ciertos parámetros a los cuales nosotros ya podemos diseñar o tener una idea estándar de qué tipo de tanques podemos utilizar, ¿no? Bien, entonces la retirada de los sedimentos del fondo de los sedimentadores puede realizarse mediante los colectores, que ya vimos un ejemplo, ¿no? A través de succión y a través del barrido mecánico, ¿no? Esto es conceptos de lo que hemos observado en esta ilustración de aquí, ¿no? De ahí, parámetros a tener en cuenta en los sedimentadores. La carga superficial es el parámetro más importante, ¿no? La eficiencia de remoción de los sólidos, ¿no? Cómo nosotros podemos conocer el valor de la eficiencia de nuestro sedimentador, pues tomando una muestra a la entrada para ver cuáles son los sólidos que se presentan. Podemos hacerlo
con un cono in-off, podemos tomar la muestra, colocarla en el cono y esperar una hora, ¿no? Y asimismo tomar una muestra en ya el agua que sale de este sedimentador y hacer una comparación, ¿no? Hacer una comparación y ver cuál es la eficiencia de remoción, ¿no? Estos datos también pueden ser obtenidos de forma matemática a través de cálculos. El tiempo de retención, este tiempo de retención, pues ya también nos hicieron la pregunta en el ejemplo anterior. El tiempo de retención en horas es el volumen del tanque primario multiplicado por las 24 horas del día, ¿no? Dividido entre el gasto en metros cúbicos por día. La carga de sólidos describe cuántos kilos por día de sólidos entran al sedimentador por cada metro cuadrado de esa área, ¿no? Entonces aquí ya hablamos de los sólidos. Bien, entonces aquí vamos a hablar un poquito más de lo que es el tiempo de retención en los sedimentadores primarios, ¿no? La duración de la sedimentación primaria que se diseñe es de importancia crítica. Si se proporciona muy poco tiempo de retención, el retiro del material no es suficiente, ¿no? Cuando hablamos de que hay muy poco tiempo de retención, es que, qué sé yo, al momento de que entra al tanque, solo tiene dentro de ese tanque tiene un tiempo de retención o un tiempo de reacción o un tiempo de agitación o un tiempo en el que los sólidos empiecen a caer muy corto, pues estos sólidos no van a caer, van a mantenerse en la parte de arriba, en la parte superficial, ¿no? Y ese no es el objetivo. Entonces, es necesario también poder darles un tiempo de retención adecuado. Ahora, si el tiempo es demasiado largo, se puede producir una condición séptica que reduce la eliminación de lodos y puede causar problemas de olor y reducción de la eficiencia en los procesos posteriores, ¿no? Entonces, hay que saber eh, eh, poder estimar, poder estimar de acuerdo al caudal que nosotros estamos recibiendo, qué tiempo de retención le podemos dar, ¿no? Una buena decantación primaria requiere normalmente entre 1 y 3 horas. 2 horas es lo más común. Okay. Esto de aquí es un valor, llamémoslo así, de forma estándar, ¿no? Un valor de forma estándar. La temperatura también juega un papel importante. La sedimentación se produce de manera más eficiente en el agua más caliente, ¿no? Entonces, aguas residuales más cálidas también pueden permitir que la grasa y los aceites queden en suspensión. El agua es más densa, las moléculas están más cerca en el agua fría. Esto hace que sea más difícil para los sólidos que se asienten entre las moléculas. El agua caliente es menos densa y ofrece menos resistencia a la sedimentación por la gravedad. La sedimentación mejora durante el clima cálido, pero el lodo sedimentado también puede convertirse en séptico más rápido si la remoción de lodos no se incrementa. Otro parámetro también a conocer es el pH, ¿no? El pH de las aguas residuales del afluente al tratamiento primario puede proporcionar una alerta temprana. Un aumento o disminución repentina puede indicar una descarga industrial inusual, ¿no? Entonces, por lo general, estos son las desviaciones que se pueden presentar en nuestro trabajo diario, ¿no? Puede que nosotros 2, 3 días, 4 días ya mantengamos una condición de agua estándar parecida, pero justo en el día 5 se dispara, ¿no? Y de ahí algo tuvo que haber pasado. ¿Qué evento, qué suceso pudo haber ocurrido para que los valores se disparen, ¿no? Y no tanto se disparen, sino que por lo menos bajen entre 1 o 2 puntos, hablando de pH, ¿no? El pH, recordemos que es una escala logarítmica.
Entonces, las lecturas de pH bajos menores a 5.5 unidades pueden indicar que las aguas residuales pueden convertirse en sépticas en el sistema de recolección de desechos. Estos desechos pueden ser ácidos de un tipo de industria, ¿no? Ahora bien, una forma no ligada a la industria que haga que los valores de pH desciendan de forma natural, ¿qué sería? ¿A qué ustedes le pueden atribuir ese descenso del pH, ¿no? Y es uno de los problemas ambientales también que se da a nivel mundial y por lo general en las ciudades más industrializadas, que generan emisión de gases y que estos gases, ¿qué provocan? ¿Alguien? Las lluvias ácidas. ¿Ok? Bien, ventajosamente en nuestro país, pues creo yo que no tenemos un índice de contaminación tan alto como como en otros países. Bien, una vez dicho este tema del tratamiento primario, también engloba el tratamiento de las grasas y los aceites, ¿no? Comúnmente, cada vez que nosotros escuchamos cómo reducir los valores de contaminación de grasas y aceites, pues siempre se nos viene a la mente la utilización de una trampa de grasa, ¿no? Entonces, las grasas y los aceites son compuestos orgánicos, son lípidos que se encuentran en los nutrientes y estos nutrientes vienen directamente desde la evacuación de los residuos de nuestros alimentos, ¿no? Entonces, sabemos que existen de origen animal y de origen vegetal, ¿no? Así también las grasas originadas no solo por los hidrocarburos del petróleo, bueno, en general las grasas y los aceites eh, provenientes de la industria del petróleo y estas a su vez derivadas en las diferentes aplicaciones para las que se usan, ¿no? El, los hidrocarburos, ¿no? Algunas de las sustancias más representativas son de baja densidad, poca solubilidad en el agua, baja o nula biodegradabilidad. Ahora sí, lo dije despacio. Biodegradabilidad. ¿Ok? Bien, entonces aquí nosotros, bueno, podemos observar una, mm, una planta en la cual pues está haciendo el efecto de eliminar las grasas por la parte superficial. ¿Ok? Entonces, las grasas, si no son controladas, se acumulan en el agua, formando natas en la superficie del líquido y dificultando etapas posteriores al tratamiento. Uno de los principales problemas es que si se forma una nata en la superficie del líquido, ¿cuál es el primer parámetro que va a impedir que que se mezcle con el agua, ¿no? El primer parámetro que va a impedir por la formación de estas natas va a ser el oxígeno disuelto, ¿no? Entonces vemos cómo por la parte superficial se limpian estos residuos de grasa, ¿no? Estos ejemplos estamos viéndolos ya a nivel de empresas o industrias grandes, ¿no? Especializadas. Entonces, imagínense cómo debe ser una trampa de grasas en una refinería, ¿no? Separación de las grasas, pues las grasas en el agua doméstica residual van entre valores de 50 y 100 miligramos por litro. Las aguas residuales comerciales e industriales pueden presentar valores hasta mayor a 150 miligramos por litro, ¿no? Acá también dije gramos, ¿no? Miligramos por litro. Su efecto en los sistemas de tratamientos o en las aguas naturales se debe a que interfieren
en el intercambio de gases y la atmósfera, ¿no? Entonces, el principal problema es que el oxígeno no se puede difundir en el agua y a su vez los gases producto de las reacciones metabólicas o de las bacterias o de los microorganismos que se encuentren en la naturaleza del agua residual no van a poder salir hacia el exterior, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice también, a más de que va a interferir en la incidencia de la luz solar también, ¿no? Las grasas están presentes en muchos organismos, en sus estructuras metabólicas, no los llamemos contaminantes, sino más bien llamémoslos, son sustancias que se van a encontrar sí o sí en las aguas residuales, ¿no? Dice, el tipo de grasa más común en que tres ácidos grasos están unidos a la molécula de glicerina recibe el nombre de los triglicéridos, ¿no? Hemos escuchado mucho este tipo de triglicéridos que también son aquellos responsables de la acumulación y generación de grasa en nuestro cuerpo, ¿no? Los triglicéridos sólidos a temperatura ambiente se denominan grasas, mientras que los líquidos son conocidos como aceite, ¿no? Esto ya es un tema un poco más de química ambiental o química de los alimentos, también puede encerrarse ahí. Entonces vemos que cuando son grasas, la mayoría de estos ácidos grasos son de carácter saturado, pero cuando son aceites, al menos un ácido graso de los tres que están unidos es insaturado. Y ese le da la capacidad de que sea tomado o que tenga la característica de ser un aceite. ¿Ok? Entonces, otro de los problemas también eh, que, que se dan si es que nosotros no tenemos un buen método de eliminación de las grasas es que la temperatura del agua no va a poder ser un poco más caliente, ¿no? ¿Por qué? Porque las grasas van a impedir que la temperatura sea transmitida hacia los niveles de profundidad más abajo, ¿no? Entonces, mediante un proceso tecnológico denominado hidrogenación catalítica, los aceites se tratan para obtener mantecas o grasas hidrogenadas. Esto ya es un proceso netamente de la industria de los lubricantes y la industria también de los alimentos. Bueno, ahí tenemos que los aceites, ácidos grasos y sólidos suspendidos se pueden eliminar mediante el uso de las siguientes técnicas, ¿no? No siempre puede ser una trampa de grasa, sino también diferentes conceptos que podemos utilizarlos, ¿no? Por ejemplo, un tamizado, coagulación también, que atrape los ácidos grasos. Esta característica de los jabones tienen la propiedad de limpiar, ya que en un extremo tienen una afinidad eh, lipófila y en otro extremo tienen una afinidad hidrófila. Entonces, eso hace que por un lado se agrupen a moléculas de grasa y por el otro tengan la capacidad de difundirse o diluirse con el agua. De ahí tenemos procesos de centrifugación. Este proceso de centrifugación básicamente corresponde a la diferencia de densidades, ¿no? Y a través de la acción de la fuerza centrífuga, estas densidades, pues el compuesto más pesado va a caer hacia la parte de abajo y el compuesto menos pesado va a quedarse en la parte de arriba, ¿no? La electrólisis también es otro de los procesos o operaciones que podemos utilizar. Aquí ya estamos hablando un poco más de tecnología más sofisticada y la utilización también de energía, ¿no? Decantación y precipitación. El tratamiento físico-químico se utiliza normalmente para preparar el agua residual para el siguiente tratamiento, ¿no? Entonces, ya vamos dilucidando un poco cuáles son las estrategias que nosotros deberíamos tener para llegar a un tratamiento secundario en el cual sea mucho más rentable o mucho más barato tener
una biodegradabilidad, una biodegradación de que sea compuesta por un tratamiento biológico, ¿no? Y este tratamiento biológico no necesite la adición de compuestos biológicos como microorganismos efectivos que permitan encarecer el proceso, sino que la misma acción o la misma característica de degradación del agua o de los microorganismos propios de las bacterias que se encuentran ahí generen que se puedan autodepurar. ¿Ok? Entonces, sí, miren, aquí decía el tratamiento físico-químico que se utiliza normalmente es para preparar el agua residual para el siguiente tratamiento, que en muchos casos será el tratamiento biológico, ¿no? Entonces, las grasas son un componente de aguas residuales. eh, Estas grasas, pues, eh, al llegar a los reactores biológicos, fijen rápidamente el oxígeno disuelto. Bueno, esto ya hemos venido hablando, ¿no? Si ocurren problemas para que el oxígeno disuelto este, pueda, pueda difundirse en el agua, pues los microorganismos van a descender su actividad microbiana, ¿no? ¿Ok? Ahí tenemos cada kilogramo de grasa supone entre 2 y 2,5 kilogramos de demanda química de oxígeno, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver cuál es el rol fundamental que tienen estos dos parámetros, ¿no? La demanda química de oxígeno y la demanda bioquímica de oxígeno, ¿no? Lo que implica que las grasas y aceites en su proceso oxidativo consumen importantes cantidades de oxígeno disuelto en los reactores. Y si nosotros queremos eh, si queremos que nuestro tratamiento sea eficiente, pues necesitamos la acción de aireadores, ¿no? Pero si yo tengo en mi planta de agua residual una operación en la cual yo tengo predestinado que durante el día voy a prender eh, por 30 minutos, voy a prender por 30 minutos el blower que se encarga de adicionar el oxígeno a mi tanque, y lo hago, lo hago 4 veces al día, y resulta que en el quinto día pues se me disparó el valor de aceites y grasas. Ya no voy a tener que prenderlo 4 veces, sino que puede que lo tenga que prender unas 8, 6 o 10 veces, ¿no? ¿Qué me va a demandar esto? Pues me va a demandar un incremento en el consumo energético, ¿no? Entonces son parámetros, son contaminantes, son sustancias que alteran o modifican toda nuestra cadena hasta llegar a los tratamientos primarios, secundarios y hasta terciarios, ¿no? Entonces, pero el problema no acaba aquí. Las grasas se oxidan, pero no son fácilmente degradables aeróbicamente, por lo que estas pueden continuar su tránsito aguas abajo del reactor, manteniéndose presentes en todo el proceso, ¿no? Incluso excepcionalmente en la salida de la planta, ¿no? Entonces vemos que el tema de las grasas también es un punto fundamental en nuestros tratamientos de toda la cadena de la planta de proceso. Y es muy difícil de degradar. ¿Por qué? Porque las cadenas de ácidos grasos por lo general son largas, y si son cadenas saturadas, pues van a necesitar una mayor cantidad, uno de actividad biológica y otra de energía para que puedan romperse. Y dice, lo que podemos observar en esta imagen es un desarenador tipo equipado con diferentes difusores y soplantes. A simple vista se aprecia un borboteo en la superficie, síntoma inequívoco de una aireación turbulenta. En este caso, como pasaría también
aunque en menor medida con los difusores de burbuja fina. Entonces, aquí pues podemos desarrollar dos conceptos, ¿no? Como por lo general, cuando se encuentran conectados estos sistemas de aireación, siempre están provistos de un tubo, ¿okay? Un tubo de PVC. Y el diámetro de estos tubos se encuentran perforados, ¿okay? Y el diámetro de la perforación que se encuentra en esos tubos va también a ser fundamental en los procesos de depuración de agua, ¿no? Entonces aquí nos dicen que estos difusores, pues de burbuja fina, y tenemos difusores, pues, que realizan una aireación de forma turbulenta. ¿Okay? Esto va de la mano pues a que el efecto de la agitación y la mezcla que retorna al efluente no alcancen la superficie, ¿no? Alcancen la superficie y puedan ser eliminadas por la parte de acá. El sistema Aeroflow permite la separación de la mayor parte de las grasas y aceites presentes en aguas residuales, consiguiendo un sustrato ideal para la generación de biogás en plantas con digestores anaeróbicos, ya que los contenidos en grasa suelen ser superiores al 60%. De esta forma, protegemos además nuestra planta ante vertidos puntuales de grasas, aceites, hidrocarburos o tensoactivos, ¿no? Convirtiendo el desarenador en un tanque de flotación. ¿Okay? Y aquí tenemos un ejemplo claro de las famosas trampas de grasas de tipo casero o de el tipo en el que se utilizan en ciertos restaurantes, ¿no? Es un dispositivo un poco más mecánico que lo que hace es, a través de las diferencias de entradas y los diferentes niveles a los que va ingresando el agua, la grasa quede retenida, ¿no? Entonces tenemos que es un dispositivo utilizado para retener las grasas en un sistema de pretratamiento, ¿no? Una trampa de grasa es un dispositivo especial fabricado en acero inoxidable que generalmente se utiliza para separar los residuos sólidos y las grasas. Esto con el fin de proteger las instalaciones sanitarias. Para que una trampa de grasa sea eficaz, debe tener un volumen entre 95 y 100 litros, ¿no? Entonces, esta caneca de aquí, pues, las canecas por lo general son de 20 litros. Entonces, esto es un ejemplo de una experimentación, ¿no? Experimentación. Esta de acá ya es un poco más tiene un poquito mayor de complejidad, ya que es hecha en acero inoxidable, ¿no? Y este es el funcionamiento básico de una trampa de grasa. Retiene por sedimentación los sólidos en suspensión y por flotación el material graso, ¿no? La trampa de grasa tiene dos compartimentos, ambos separados por una rejilla de acero inoxidable encargada de no dejar pasar sólidos. En el compartimiento más grande, por donde llegan los líquidos con los sólidos disueltos, la grasa se separa al ser más liviana que el agua, ¿no? Y por el otro compartimiento va a salir una agua limpia. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a hacer una. Entonces tenemos aquí uno y aquí tenemos dos. ¿Por dónde sale el agua limpia? Bueno, no tan limpia, pero el agua sin menos cantidad de grasa. ¿Por el uno o por el 2? Persona. 4. Perfecto, por el uno, claro, muy bien. Estamos igual observando cómo se
En la parte 2 hay diferentes tensioactivos, ¿no? Y espumas que nos dan idea de que es la entrada de la trampa de grasa, ¿no? Y vemos cómo se va depurando hasta que en la entrada número 1, pues hay ciertos todavía pequeños residuos de grasa, pero ya es mucho menor a la que se encuentra en el extremo 2, ¿no? Bien, aquí vamos a borrar todos los dibujos, cerrar y continuar. Entonces, grasas, problemas de operación en las plantas de aguas residuales, ¿no? Vamos a pasar rápidamente lo que son la obstrucción de las rejillas más finas. Entonces, este es un problema también porque ya sabemos que la rejilla es un pretratamiento, un tratamiento preliminar para eliminar lo que son los contaminantes sólidos, ¿no? Forman en los sedimentos una capa superficial que dificulta la sedimentación al atraer hacia la superficie partículas de materia orgánica, como les decía anteriormente, ¿no? Las grasas o por lo general los ácidos grasos o el comportamiento que tienen los tensioactivos como los jabones, pues es de que por un extremo de su composición química tengan afinidad con los residuos grasosos y los atraigan y por la otra parte o por el otro extremo de su composición química tengan una afinidad hacia el agua, ¿ok? Hacia el agua. Entonces, dificultan el tratamiento por el sistema de los activados, reduciendo significativamente su rendimiento, ¿no? Entonces ya nosotros eh, tenemos ciertas claves, ¿no? Para ir determinando, para ir sabiendo qué puede estar afectando a mi proceso en ese punto. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si es que mi tratamiento de sedimentación, los valores de entrada, eh, bueno, yo no monitoreé los valores de entrada, pero sí estoy monitoreando mis valores de salida y veo que se me han disparado con relación a la semana anterior o al mes anterior, ¿no? Entonces ahí vemos qué pasa, ¿no? Y ahí es donde se empieza a hacer la investigación y bueno, ya eso también es un tema de el personal técnico que se encuentre destinado a hacer ese control de las operaciones. Perturban el proceso de digestión de los lodos, la demanda química de oxígeno se incrementa alrededor de un 30% para los vertidos. La demanda bioquímico, si se incrementa la demanda bioquímica, pues en primer lugar vamos a necesitar mayor cantidad de aireación y segundo, el agua no va a tener un poder de degradación natural por sus procesos biológicos. Y bien, esto sería el tema de los tratamientos primarios, ¿no? Una vez que hemos terminado nuestros tratamientos primarios, vamos a pasar con lo que son los tratamientos secundarios y el tema 5 de este día, ¿no? Entonces ya hemos abarcado toda esa preparación de tratamientos preliminares, tratamientos primarios, tratamientos que preparan el agua sí o sí para que nosotros como profesionales, para que nosotros como técnicos, para nosotros como operadores, para que nosotros quienes realizamos el control de nuestra planta, tengamos un sistema, sea este de lagunaje o un pequeño tanque, que funcione propiamente con el tratamiento biológico. ¿Ok? Tratamiento biológico. Este tratamiento biológico, si bien es cierto, puede ser uno solo, que puede ser de forma aerobia, un tanque abierto, ¿verdad? Un tanque abierto puede, la propia acción del contacto del aire o de la atmósfera con el agua, pues puede que funcione nuestro tratamiento, o si no, necesitamos un tratamiento anaerobio, un tanque cerrado con ausencia de oxígeno, ¿ok? O si bien es cierto, la combinación de los dos, ¿no? Tratamiento aerobio y tratamiento anaerobio. Y vamos a ver otros sistemas de tratamientos más que pueden ser utilizados como tratamientos secundarios, ¿no? Hasta ahora, ¿qué tal está la recepción de audio? Por favor, me confirman, me ponen una manito arriba, si estamos bien, y continuamos.
Perfecto, excelente. Chéverísimo. Bien, entonces, los principios del tratamiento, pues ya nosotros ya vamos, ya a raíz de que hemos estado viendo todo lo anterior, pues ya vamos teniendo una idea mucho más afianzada de del objetivo que tiene este tratamiento secundario como tal, ¿no? Es eliminar contaminantes del agua mediante el uso de los microorganismos. En la mayoría de los casos, la materia orgánica soluble e insoluble, así como el nitrógeno, ¿ok? Este de aquí es sumamente importante, el nitrógeno. Son eliminados eficientemente por la acción biológica. Y también el fósforo se puede eliminar biológicamente, aunque dicho proceso todavía no está tan implementado en las estaciones depuradoras, ¿no? Por lo general siempre se controla la DBO y la DQO y el contenido de nitrógeno. Entonces vamos avanzando, aprovechando un poquito más, pues ya hemos visto lo que el agua residual puede traer como carga bacteriana o carga microbiana y vemos cómo son las bacterias, ¿no? Del tipo de cocos, estreptococos, estafilococos, esta es la figura que nosotros podemos reconocer en el microscopio, bajo el microscopio, ¿no? Tomamos una gota o una alícuota, la colocamos en un portaobjeto, ponemos el cubreobjeto y analizamos en el microscopio. Si queremos ser un poco más técnicos o queremos clasificar un poco mejor, pues utilizamos la tinción de Gram. Una vez que hemos utilizado la tinción de Gram, si queremos identificar mucho más estos compuestos, pues ya los llevamos a un cultivo, ¿no? Inicialmente podemos hacer un cultivo de carácter general en un medio estándar que sirve para el crecimiento de diferentes microorganismos y de ahí, después de esa incubación, nosotros podemos hacer un, un cultivo específico, ¿no? Qué sé yo, voy a inventar un ejemplo ahora, pues yo voy a hacer voy a ver si es que en ese agar cuenta estándar que yo tengo, pues voy a tener un estreptococo y para ese estreptococo yo necesito hacer ese cultivo en un agar McConkey o en un agar chocolate o un agar sangre, ¿no? Eso ya viene mucho más, va un poco más allá para caracterizar de forma fiable cuál es el microorganismo que está presente en esa agua residual, ¿no? Esos estudios los hacen aquellas empresas que se dedican a la biotecnología y aquellas empresas que una vez que descubren que ese microorganismo eh, puede reducir la carga bacteriana, pues lo que hacen es comercializarlos, ¿no? Con las diferentes técnicas o alternativas microbiológicas que existen, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Tenemos lo que son los bacilos, que son así como unos bastoncitos, cadenas de bacilos y espirilos, ¿no? Que tienen una forma como de curva, ¿no? De ahí tenemos los nematodos, los rotíferos y pequeños crustáceos. ¿Ok? Clasificación de los microorganismos, pues procariotas, eucariotas. También tenemos los que son dentro de los procariotas, los organismos unicelulares, que incluyen a las bacterias, cianobacterias y algas verdes y azules, ¿no? Y las arqueas que se encuentran también en ambientes extremos, mientras que los eucariotas son organismos unicelulares como los protozoos, algas y hongos, y seres pluricelulares como hongos, plantas y animales, ¿no? Entonces, todo este mix o todo este compendio, todo este conjunto de microorganismos son los que interactúan entre sí para, ¿qué cosa? Para poder degradar o dicho de otra forma, para poder comerse la materia orgánica, ¿no? El término técnico podemos decir degradación, pero hablando ya un poco más suelto para que se puedan comer la materia orgánica, ¿no? Entonces, todo microorganismo necesita un sustrato, este sustrato son la carga orgánica y van a generar
el proceso de autodepuración y a su vez van a generar diferentes tipos de gases. De ahí tenemos, se definen algunos términos habituales para el tratamiento biológico, como el metabolismo microbiano, pues es el conjunto de procesos mediante los cuales los microorganismos obtienen energía y los nutrientes necesarios para la vida y la reproducción. Es como el metabolismo que nosotros tenemos cuando nos alimentamos, ¿no? Nosotros nos alimentamos para obtener energía y poder desarrollar, y para que el cuerpo pueda desarrollar las funciones propias que realicen en el día, ¿no? Y eso ya también va a depender mucho de la alimentación de la persona y si la persona es una persona dedicada al deporte o si es un deportista de alto rendimiento, pues va a necesitar mayor cantidad de nutrientes para realizar su metabolismo, ¿no? Entonces, es el mismo principio en los microorganismos. Ahora tenemos microorganismos heterótrofos. Heterótrofos son aquellos microorganismos que realizan su metabolismo a partir del carbono contenido en sustancias orgánicas. Perfecto. Muy bien que tengamos nosotros esta clase de microorganismos dentro de nuestra agua residual, pues los principales nutrientes están compuestos del carbono, ¿no? Microorganismos autótrofos son aquellos microorganismos que realizan su metabolismo a partir del carbono contenido en sustancias inorgánicas, ¿no? Entonces, todo lo relacionado con lo orgánico, el carbono orgánico, y todo lo relacionado con el carbono inorgánico, ¿no? Principalmente los que están unidos a compuestos metálicos. Los microorganismos facultativos son aquellos microorganismos que pueden vivir tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Ya sabemos lo que es un proceso aerobio, no vamos a entrar más en detalles del proceso aerobio. También sabemos lo que es un proceso anaerobio y un proceso anóxico, ¿no? Que es un proceso que ocurre en la ausencia de oxígeno, pero en el que hay otros aceptores de electrones, como el nitrato, que se convierte biológicamente a nitrógeno gas, ¿no? Y ahí es donde ocurren procesos de red o reacciones de red, las famosas reacciones de reducción de nitrato a nitrógeno gas, y también llamado la desnitrificación. La eliminación biológica de la materia orgánica es la conversión biológica de la materia orgánica del agua residual en nuevos microorganismos y otros productos, tanto gaseosos como en dilución, ¿no? Entonces, recuerden que los microorganismos se alimentan de la materia orgánica para poder reproducirse, ¿no? Y la eliminación biológica de nutrientes, la conversión biológica del nitrógeno presente en el agua, como el amoníaco, en nuevos microorganismos y otros productos, tanto gaseosos como en disolución, ¿no? Bien, de ahí más conceptos como la nitrificación, la desnitrificación, son procesos basados en la conversión del nitrógeno. Si es que se oxida, se reduce en sus formas, en sus diferentes formas, ¿no? Nitratos, nitritos, nitrógeno amoniacal y nitrógeno gas. Procesos con biomasa en suspensión son aquellos procesos en los cuales los microorganismos responsables de la eliminación de contaminantes se mantienen en suspensión en el líquido. Los procesos opuestos serían aquellos en los que los microorganismos están adheridos a un soporte inerte, como por ejemplo, a materiales plásticos y cerámicos como las biopelículas. Estas biopelículas, no sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en el video que nosotros presentamos primero, veíamos que las lagunas de oxidación estaban construidas netamente de tierra, ¿no? Pero hay ciertos sistemas de lagunajes en donde se pone una, como una, se me va la palabra, es una superficie negra de plástico bien grande y que también por lo general se utilizan cuando se hacen las piscinas para la producción de camarón.
Entonces, a eso se refieren este tipo de conceptos. Bien, y ahí tenemos lo que es el tratamiento biológico aerobio. En este tratamiento, pues nosotros podemos utilizar lo que son el proceso de los activados, que viene por lo general con un tanque de agitación y un sedimentador después, ¿no? Filtros percloradores y lagunas aireadas, ¿no? Ya el concepto de las lagunas aireadas también lo tenemos bien arraigado. Sabemos que se utilizan ciertos eh, aireadores para poder inyectar el oxígeno en la profundidad de la laguna. El tratamiento anaerobio, en un tratamiento anaerobio nosotros tenemos lagunas de estabilización y reactores de flujo ascendente. Cuando hablamos de flujo ascendente, pues tenemos un reactor, puede ser de forma circular, y el flujo ascendente es que va ingresando la alimentación por la parte de abajo y de manera de que va llenando el tanque, pues va subiendo el flujo, ¿no? Hasta llegar a la salida. De ahí tenemos, en la elección del método o proceso de tratamiento se deben tener en cuenta los siguientes factores, ya que si se omiten, el resultado final no puede ser el esperado. Entonces, vamos a ver quién nos hace una pregunta. ¿Cómo funcionan las lagunas de estabilización? Ya, las lagunas de estabilización son aquellas lagunas que por lo general eh, cumplen un proceso más largo o un tiempo de residencia mucho más largo para que se generen tanto procesos aerobios en la superficie y en la profundidad de ella procesos anaerobios, ¿no? Más adelante tenemos un concepto de las lagunas de estabilización. Entonces, como les decía, aquellos factores que nosotros debemos tener en cuenta sería la característica del agua residual, la caracterización es fundamental. Si ustedes se dan cuenta, no podemos diseñar un proceso a menos que ya nosotros solo con ver el agua residual y poder identificar si es que tiene grasa, no tiene grasa, si es que se sedimenta, no se sedimenta, y decir, ok, vamos a trabajar con un sedimentador, vamos a trabajar con un tanque de un tanque anaerobio de flujo ascendente, y por arriba vamos a tener ya al siguiente proceso un tanque aerobio, y después lo vamos a pasar por un por un filtro para poder eliminar todas los contaminantes, ¿no? Eso es como quien dice, wow, ¿no? Pero si lo queremos hacer de manera técnica, de manera que funcione bien, pues tenemos que centrarnos bien en los parámetros necesarios que debemos eliminar, ¿no? Si es que tiene una biodegradabilidad, ahí sí, biodegradabilidad, concentración de sus compuestos, flujo del afluente, disponibilidad de nutrientes, alcalinidad y capacidad tapón. Esto, cuando hablamos de alcalinidad, pues estamos mencionando también si es que el contenido de ahí entra un parámetro en aguas potables que también se le denomina la dureza, ¿no? Y la dureza pues va acompañada de diferentes elementos como el calcio, que en muchos casos pueden ser inhibidores de las reacciones en los microorganismos. Entonces tenemos también los sólidos en suspensión, presencias de compuestos tóxicos e inhibitorios. La temperatura, que ya vimos que es fundamental para que haya un buen desarrollo de las reacciones bioquímicas en nuestros tratamientos, es recomendable tener una temperatura un poco cálida, ¿no? No digamos caliente, caliente, pero sí cálida, ¿no? Fluctuaciones en la composición, concentración, pH y temperatura, ¿no? Aquí ya hablamos del tema del monitoreo o cómo nos puede variar a través del tiempo las condiciones del agua. ¿Qué otra cosa? Pues la situación local, si es que existe un terreno, costos, disponibilidad de calor residual del proceso industrial. Recuerden que las reacciones propias de los microorganismos, hablando ya en cuerpos de aguas grandes, pues también generan calor, ¿no? Y este calor pues va a elevar la temperatura,
de los sistemas de lagunaje o de los tanques, ¿no? Posibilidad de utilizar biogás para producir electricidad en calderas, utilización del exceso de los lodos, posibilidad de utilizar el efluente, también todavía no hemos llegado a hablar mucho del efluente porque ya el efluente juega un papel importante en el tema de las descargas y en los tratamientos terciarios. Lo que es la situación financiera, los precios de la energía, pues bueno, ahora la energía es un poco más estable, ¿no? Y solo que se tendría que ver el costo de que si en el terreno que se encuentra disponible, pues está bien alejado de la ciudad, tendría que llevarse la energía, ¿no? De ahí tenemos para diseñar efectivamente cualquier proceso biológico es necesario tener en cuenta los requerimientos nutricionales, el metabolismo de los microorganismos, la relación entre el crecimiento microbiano y la utilización del sustrato. Cuando hablamos de sustrato nos estamos refiriendo a la carga orgánica o a la materia orgánica que se encuentra presente en el agua y los efectos ambientales que pueden afectar el crecimiento microbiano, ¿no? Bien, de ahí tenemos tratamientos de lodos activados, como les decía, uno de los más utilizados es como este que se encuentra aquí, ¿no? Tenemos el afluente, en el afluente nosotros tenemos un sistema peranóxico y acá tenemos un sistema óxico, ¿no? Qué es lo que ocurre? Pues tenemos un flujo de forma horizontal, ¿no? Y tenemos una salida que va a ser destinada a un clarificador, ¿no? Esto, esto es una planta de tratamiento de agua residual básica. Me hace a mí prever que los contaminantes que se encuentren ahí pues son de carácter doméstico, pueden ser de una comunidad pequeña, qué sé yo, de unas 10 casas o 20 casas y que puedan ser tratadas fácilmente con este tipo de diseño, ¿no? Y el efluente, pues el efluente puede ser utilizado para los diferentes reguíos, ¿no? Ahora, una cosa que debemos nosotros mencionar aquí es que este residuo de lodo, pues tiene una doble salida, ¿no? Tiene una salida que retorna al afluente. ¿Por qué? Porque dentro de este licor de retorno van a existir también microorganismos que se encuentren predispuestos para seguir degradando o seguir haciendo los procesos de descomposición. Y por otra parte tiene ya la salida de los lodos, ¿no? El tratamiento de lodos activos consta principalmente de un tanque de aireación. Vemos cómo tenemos el afluente, el pretratamiento, el sedimentador primario y un reactor aerobio, ¿no? Este es el que se encuentra aquí, el número 1, tanque de aireación, en el cual los microorganismos se mantienen en suspensión aireados, ¿no? De ahí viene un sistema de separación, que es un sedimentador secundario, normalmente un tanque de sedimentador o un tanque clarificador, y por tercero tiene un sistema de recirculación para devolver la biomasa sedimentada, microorganismos y sólidos inertes, ¿no? Estos microorganismos y sólidos inertes van a regresar a recircular y van a ayudar o coayudar el proceso de depuración, ¿no? Y por último, pues tenemos una desinfección, ¿no? Y de ahí ya tenemos nuestro efluente. Principios básicos, diagramas simples y conceptos que nos permiten a nosotros, pues, tener una idea dónde podemos aplicar estos sistemas, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo, pues el, el proceso de los activos es un proceso de biomasa en suspensión. Los microorganismos crecen en suspensión y se agrupan formando flóculos, ¿no? O también llamados flocks, que a su vez forman una biomasa microbiana llamada un lodo activo o lodo activado. El término activo se refiere a la capacidad de este lodo, es decir, la capacidad que tienen el lodo con una carga de microorganismos
para metabolizar la materia orgánica soluble y coloidal a dióxido de carbono y agua. La mezcla de lodos activos y del agua residual se denomina licor de mezcla, ¿no? Este es el licor de mezcla que se encuentra aireándose o se encuentra en agitación y adicionándole oxígeno a través de procesos de difusión, y el licor de mezcla es el que llega al tanque de sedimentación. ¿Okay? Continuemos, dice, desde su invención a principios del siglo XX, el proceso de los activos continúa siendo un tratamiento biológico más utilizado y uno de los más económicos también, por eso es que son de los más utilizados. ¿Okay? En la depuración de aguas residuales. Sin embargo, se han introducido numerosas mejores y variantes de este proceso, ¿no? Enfocadas a la eliminación de nutrientes, además de la eliminación de materia orgánica, ¿no? ¿Cuáles son estos procesos? Pues ya muchas más operaciones unitarias, ¿no? Más operaciones unitarias que hagan el efecto de cadena, ¿no? Entonces tenemos aquí un pretratamiento a través de una criba y un desarenador, un cárcamo de bombeo, tenemos un reactor biológico 1, un reactor biológico 2 y después tenemos un sedimentador, ¿no? De ahí tenemos una cámara de cloración y el tratamiento terciario, ¿no? Para poder tener un buen efluente. Y en la figura A se muestra un esquema del proceso de Luda-Stinger modificado. Es el proceso típico de los activados. Entonces vemos cómo tenemos una gran variedad o tenemos muchas alternativas para nosotros darle tratamiento a un agua residual, ¿no? Una combinación de diferentes procesos, pero los conceptos y las operaciones básicas pues no cambian, ¿no? Un sedimentador, un reactor aerobio, un reactor anóxico, siempre en los sedimentadores o en el sedimentador que está compuesto del sistema de lodos activados va a tener una recirculación, ¿no? De ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? Un afluente, este ya no va a entrar a un reactor anóxico, sino a un reactor anaerobio, ¿no? O sea, diferentes ejemplos de los cuales va a depender mucho los componentes que nosotros necesitemos eliminar. ¿Ok? Necesitemos eliminar. Una operación adecuada del proceso de lodos activos requiere de la supervisión y control de ciertos factores. Esto es importante siempre, ¿no? Una planta, por mucho de que esté muy bien diseñada y automatizada, siempre va a necesitar el monitoreo de un técnico, ¿no? Un técnico y un personal de operación. Puede ser una misma persona, ¿no? Para una persona que se encuentre capacitada y pueda medir ciertos parámetros que le indiquen, bueno, tengo que prender el reactor de aireación, o tengo que disminuir un poco el caudal, o tengo que abrir la llave de purga para que el licor de mezcla pueda tener un mayor tiempo de residencia, o tengo que cerrar la llave de purga, ¿no? Son herramientas que nosotros utilizamos, pero ya aplicadas ya en una industria como tal, en una empresa, o como encargados de plantas de aguas residuales o encargados de los departamentos ambientales. Entonces, la generación de una comunidad de microorganismos activa que se consuma los contaminantes presentes en el agua, la agrupación de los microorganismos generados en flóculos, una buena sedimentación de flóculos formados produciendo un lodo concentrado que permite ser recirculado y en consecuencia tener un sobrenadante clarificado, ¿no? Entonces vemos cómo la naturaleza misma, a través de los diferentes procesos, los diferentes medios, la naturaleza misma busca autorremediarse, ¿no? Autodepurarse. ¿Okay? Principales parámetros operacionales de los lodos activos. Concentración de sólidos suspendidos. ¿Okay? Esto va a ser
importante porque así yo voy a poder controlar la operación, ¿no? Entonces tenemos que la concentración óptima de estos sólidos suspendidos del licor de la mezcla dependerá del tipo de agua a tratar. Ya sabemos cómo o cuál es el paso que debemos tener nosotros para saber qué tipo de agua, ¿no? Y es caracterizándolo. En general, la concentración de los sólidos suspendidos en el licor de mezcla no debería ser inferior a los 1500 miligramos por litro ni superior a los 5000 miligramos por litro. Okay, vemos que es necesario tener cierta cantidad de sólidos suspendidos, ¿no? Puesto que los sólidos suspendidos incluyen tanto a los microorganismos como a otros sólidos inertes. Ok, la concentración de biomasa se asocia al contenido de sólidos suspendidos volátiles también. Entonces, concentración de sólidos suspendidos en el licor de mezcla, a concentraciones elevadas, la potencia necesaria para la transferencia de oxígeno será mayor que la potencia requerida para el mezclado. A medida que la concentración se reduce, la potencia requerida para el mezclado tendrá mayor peso que la potencia requerida para la transferencia de oxígeno. ¿Ok? Bien, y aquí tenemos una fórmula que me permite a mí tener un tiempo de retención de sólidos. ¿Ok? Este tiempo de retención de sólidos es lo que nosotros consideramos como el volumen eh, en el que se encuentra el agua residual y el tiempo que va a tener para poder mezclarse o agitarse, ¿no? El tiempo de retención de sólidos o tiempo de residencia celular representa el periodo de tiempo en el cual la biomasa permanece en el sistema o en el volumen, ¿no? Entonces tenemos que donde B es el volumen del reactor, que se encuentra aquí, el SSBLMR es la concentración de sólidos suspendidos volátiles en el licor de la mezcla en el reactor. QP es el caudal volumétrico de la purga de los lodos, es decir, la parte inferior del tanque de sedimentación. Y los sólidos suspendidos volátiles en el licor de mezcla es la concentración de sólidos suspendidos volátiles en el licor de mezcla en la corriente de la purga. QEF es el caudal volumétrico del efluente o lo que sale del sedimentador. Y los sólidos suspendidos volátiles en el licor de mezcla EF es la concentración de sólidos suspendidos volátiles en el efluente, ¿no? Entonces, con eso nosotros podemos tener un valor de tiempo de residencia. El tiempo de residencia es un parámetro muy importante a tener en cuenta, tanto como en el diseño y como la operación de los sistemas de lodos activos. En condiciones satisfactorias de operación, el licor de mezcla presenta una buena floculación y sedimentación, que nos va a dar en el efluente valores típicos inferiores a 15 miligramos por litro y por lo tanto el tiempo de residencia se controla mediante la purga de lodos. Esto era lo que yo les mencionaba, ¿no? Que una vez que nosotros tenemos esa habilidad técnica o esa experiencia técnica a través de los días, las semanas o los meses que nosotros controlemos nuestro tanque de sedimentación, pues nosotros vamos a poder determinar o poder saber cuándo necesitamos abrir más la llave de la purga o cuándo necesitamos dejarla un poco más cerrada para disminuir o aumentar nuestro tiempo de residencia. En la siguiente tabla se muestran los valores típicos de los distintos sistemas. Entonces, objetivo del tratamiento, eliminación biológica de la materia orgánica, un tiempo de residencia de 3 a 5 días. Eliminación de la materia orgánica y el nitrógeno, un tiempo de residencia de 5 a 20 días.
la eliminación biológica del fósforo de 5 a 10 días y la degradación de compuestos xenobióticos los de 10 a 50 días, ¿no? Y de aquí, bueno, nos vamos a hablar acerca de la relación que existe entre la carga orgánica y los microorganismos, ¿ok? Entonces, la relación, este tipo de relaciones también forman parte importante para nosotros poder controlar nuestros sistemas de lodos activados. La velocidad de carga orgánica expresa la tasa o velocidad con la que los nutrientes entran al sistema. La relación FM constituye un método científico práctico de controlar en el proceso de tratamiento, ¿no? Si nosotros podemos mantener estos rangos, pues no vamos a tener ningún inconveniente, ¿no? La relación FM se da expresada en los kilogramos de demanda bioquímica orgánica DBO5 versus la cantidad de sólidos suspendidos volátiles, ¿no? Sólidos suspendidos volátiles. Esto ayuda al operador a mantener un balance adecuado entre la cantidad de nutrientes y la cantidad de microorganismos. Estos valores típicos por lo general están dados entre 0,2 y 2 gramos de demanda química de oxígeno versus los gramos de los sólidos suspendidos volátiles en el licor de mezcla por día. ¿Ok? Aquí tenemos lo que es la carga orgánica y relación de los y relación alimento versus los microorganismos, ¿no? Esto de aquí es lo que nosotros estábamos hablando en la parte de acá, donde DQO es la concentración de demanda química de oxígeno en kilogramos sobre metro cúbico. X es la concentración de los sólidos suspendidos volátiles en el licor de mezcla. Y el tiempo de residencia, pues es el tiempo, el TRH es el tiempo de residencia hidráulico del sistema. El TRH se calcula dividiendo el volumen del reactor entre el caudal de entrada al mismo, ¿no? Entonces, aquí también debemos recordar que una de las principales variables es poder conocer cuál es el caudal de nuestra planta de procesos. Y de ahí tenemos otro parámetro que ya lo hemos venido conversando también, que es el oxígeno disuelto, ¿no? Principalmente para las reacciones aerobias de los microorganismos, ¿no? Se necesita tener una buena concentración de oxígeno disuelto para que estos puedan realizar su actividad microbiana, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce eso? Pues si es que si la concentración de oxígeno disuelto en el reactor es baja, la velocidad de consumo de contaminantes también será baja, ¿no? ¿Cómo se miden estos parámetros? Pues se miden a través de un equipo multiparámetro en el cual nosotros podemos tomar una muestra, colocar la sonda y esperamos a que nos den los valores de oxígeno disuelto, ¿no? Este es un medidor de oxígeno disuelto pequeño, pero funcional, ¿no? La concentración mínima de oxígeno disuelto en el tanque de aeración se debe mantener entre 1 y 2 miligramos de oxígeno por litro, ¿no? Aunque en algunos casos, donde existen sistemas de nitrificación, puede estar entre 2 y 4 miligramos de oxígeno disuelto por litro, ¿no? Los valores superiores a 4 miligramos apenas mejoran la operación, pero aumentan considerablemente los costos de operación. Entonces, eso era lo que yo les decía. Si yo prendo mucho más el aireador, voy a tener un aumento de el consumo de energía y por ende se me van a elevar mis costos de operación. Y tenemos lo que es la sedimentabilidad del licor de mezcla. ¿Okay? Este es un parámetro clave que también debemos vigilar, ya que una mala sedimentabilidad dará lugar a una mala calidad de un efluente en el proceso, ¿no? Y es
nosotros leemos esto aquí, pues, y nos damos cuenta fácilmente, ya que si no tenemos una buena sedimentación, pues vamos a tener la presencia de flóculos en el efluente y lo vamos a poder ver incluso hasta simple vista, ¿no? El índice volumétrico de lodos mide la sedimentabilidad de un lodo de forma sencilla. Entonces, valores inferiores a 100 miligramos se consideran satisfactorios. ¿Okay? Valores superiores a 150 están asociados al crecimiento de bacterias filamentosas y una consecuente mala sedimentabilidad. A continuación se detallan principales enfoques para el parámetro de control de los lodos activados. Regulación de la tasa de circulación de los lodos. Esta estrategia de operación consiste en mantener una concentración de lodos activos en el reactor aerobio que permita alcanzar un tratamiento requerido, ¿no? Entonces, esta regulación de tasa se da principalmente por el caudal, ¿no? Por la regulación del caudal de los lodos que pueden regresar al reactor, ¿no? La recirculación. Dice, en la operación de sistemas convencionales, el flujo de los lodos es generalmente entre un 20 y un 40% del flujo que entra a la planta, pero este valor varía acorde a los distintos parámetros de proceso, ¿no? Entonces aquí tenemos el tipo de proceso, pues una tasa estándar, la tasa de recirculación, porcentaje del flujo recirculado con respecto al flujo de entrada al reactor aerobio va a ser un mínimo del 15% y un máximo del 75%, ¿no? Entonces podemos jugar entre este rango, vemos que es un rango súper amplio, ¿okay? Y que nos podemos mantener tranquilamente en un valor medio, ¿no? Aireación en etapas entre un 15 al 75%, de igual manera, una aireación extendida pues ya vendría a tener un porcentaje del 50 al 150% y procesos de lodos activos con eliminación de nitrógeno de un 50 a un 200% máximo. Okay, entonces la regulación de la tasa de purga de los lodos, pues nosotros vamos a realizarla en esta parte de aquí, ¿no? Aquí vamos a tener provisto una llave que nos va a permitir a nosotros realizar los efectos de recirculación hacia el reactor, ¿no? La regulación de la relación FM también de la misma manera nosotros podemos hacerlas en esto, manteniendo estos valores y se utiliza para asegurar que el proceso se alimente a la misma velocidad a la que los microorganismos del licor de mezcla sean capaces de degradar los contaminantes del agua, ¿no? Esta estrategia no debe basarse en los resultados de las pruebas diarias de laboratorio, ya que las concentraciones pueden oscilar de un día a otro, sino que deben utilizarse valores promedios de aproximadamente los últimos 7 días de operación. ¿Ok? Bien. De ahí también tenemos lo que es el bulking. Cuando el efluente de la planta de tratamiento presenta un alto contenido de sólidos en suspensión y hay poca eficacia en la eliminación de los contaminantes. El sistema de lodos activos podría encontrarse en una situación de bulking. ¿Qué es el bulking? Pues la causa del bulking suele ser un desarrollo excesivo de bacterias filamentosas y se lo conoce como bulking filamentoso. Las bacterias filamentosas son aquellas que crecen formando una especie de filamentos o cuerdas que sobresalen de los flóculos. Me parece que por aquí tenemos un ejemplo de una bacteria filamentosa. No está. A ver aquí. Bueno, una bacteria filamentosa son como bacterias de carácter de los bacilos, pero tienen unas ramificaciones aquí, como unos filos así.
Unos, déjenme colocar. Tienen como unos filos aquí así. Bueno, ahí estoy dibujando en gigante, ¿no? Pero en el microscopio se ven más pequeños. Esto es lo que más o menos es la idea de una bacteria filamentosa. Borrar todos los dibujos, cerrar y avancemos a donde nos encontrábamos. Y el desarrollo excesivo de este tipo de bacterias puede verse a distintos factores, ¿no? Con bajas concentraciones de oxígeno en el licor de la mezcla, vemos que hay un valor menor al 0,5 y por lo general es recomendable que se encuentren valores de 2, como ya vimos en la diapositiva anterior, bajas velocidades de carga orgánica, tenemos menores a 0,05, falta de nutrientes como el fósforo y el nitrógeno, valores bajos de pH inferior a 6, en donde hace que los procesos se acidifiquen y la presencia de productos de fermentación en el afluente, como ácidos grasos volátiles, presencias de sulfuros y tiosulfatos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Pues lo principal es buscar la raíz problema, ¿no? Esto ya es una estrategia operacional que nosotros podemos aplicar, ¿no? Puede ser que saquemos una muestra y la analicemos, veamos qué ocurre durante el tiempo, la filtremos, ver qué parámetro anormal es el que está afectando para que los valores que nosotros teníamos ya monitoreados se estén disparando o que pueda haber un cambio en el tipo de agua, ¿no? Y de esta forma, pues poder contrarrestarla. Pero a corto plazo, lo que se suele hacer es añadir un floculante sintético a los lodos, ¿no? Como el cloruro férrico, la alúmina o polielectrolitos. Las dosis típicas aplicadas para el control del bulking son de orden de 6 a 12 gramos de alúmina por kilogramo, ¿no? Y en los sólidos y por kilogramo de sólidos suspendidos en el licor de mezcla y de 3 a 5 gramos de polielectrolito catiónico por kilogramo de sólidos suspendidos en el licor de mezcla, ¿no? Entonces, igual, estos valores de aquí son valores referenciales. Lo que nosotros podríamos hacer es tomar una muestra de agua y agregar ciertas dosis y comprobar cómo funcionaría, ¿no? Recuerden que cuando nosotros estamos también agregando un compuesto químico como algún floculante, también vamos a elevar nuestro costo de operación. Entonces, también se puede añadir un inhibidor como el cloro o el ozono, ¿no? Pero este no solo mata a las bacterias filamentosas, sino también al resto de las bacterias, ¿no? Porque también están expuestas, ¿no? Entonces, cuando tengamos la opción más barata de utilizar cloro, pues también tenemos que ver en qué dosis la vamos a utilizar, ¿no? De esta manera, también haciendo una prueba, ¿no? Cuando tenemos la formación de espumas o el fenómeno de foaming, ¿no? Esta formación de espumas principalmente está dada por un incremento, ¿no? De lo que son los aceites y las grasas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un incremento de aceites y grasas y tenemos un proceso de aireación? Pues estos dos mecanismos van a hacer que se formen mucha mayor cantidad de nata o espuma de color marrón en la superficie, ¿no? Entonces estas superficies se hacen mucho más densas y ahí van a provocar un efecto en cadena que no va a generar los efectos de depuración. Sí, pero no todas las espumas son consecuencia de la acumulación de bacterias filamentosas, ya que aparecen espumas de color blanco durante el proceso de puesta en marcha
del reactor. ¿Ok? O cuando hay presencia de detergentes o tensioactivos en el agua residual, ¿no? Para controlar estos episodios de formación de espumas, las medidas a tomar son instalar sprays de agua en las zonas sensibles al foaming, ¿no? Y disminuir el tiempo de residencia y la aireación, ¿no? Entonces estamos hablando eh, de ciertos problemas que desvían el natural proceso al que nosotros estamos acostumbrados en la operación de nuestra planta de tratamiento. Periodos de hambruna durante la operación. Esto también puede pasar, ¿no? Cuando hablamos de que estamos trabajando con microorganismos propios de las bacterias, pues también existe que en algún momento los microorganismos presentes en los lodos pues van a tener una tendencia a ya no estar activados, sino desactivarse, ¿no? Y así pues no se va a generar la reducción de la materia orgánica y también no vamos a tener una buena clarificación del agua, ¿no? ¿Qué podría pasar ahí? Pues tendríamos que ver qué, qué acciones están alterando nuestro proceso, como el caudal y la composición de las mismas. Dice, bajo esta condición de estrés, los microorganismos suelen cambiar su metabolismo y consumir sus propias moléculas intracelulares, lo que eventualmente produce no solo la disminución del crecimiento de la biomasa, sino también la muerte de la misma. Por tanto, durante estos periodos de hambruna, la capacidad de tratamiento biológico del agua residual se deteriora muy desfavorablemente, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues nosotros para eh, eliminar estos periodos de hambruna que se pueden dar, pues necesitamos la ayuda de nuestros microorganismos eficientes, ¿no? Para que vuelvan nuevamente a activarse y poder eh, continuar o poder restablecer nuestro normal desarrollo de bacterias en el agua, ¿no? De ahí tenemos lo que son los filtros percoladores, ¿no? Como un tratamiento secundario, tenemos que el filtro percolador es un relleno cubierto con un limo biológico a través del cual se percola el agua residual, ¿no? Entonces, esto se realiza a través de un distribuidor rotativo del flujo de agua y el agua residual percola en forma descendente a través del relleno y el efluente se recoge en el fondo, ¿no? Comparación entre los filtros percoladores y el proceso de lodos activos, dice, para rendimientos en la disminución de la DBO de aproximadamente el 60%, se ha encontrado que normalmente los filtros percoladores son más económicos que el proceso de lodos activos, en particular para caudales pequeños de aguas residuales. Para rendimientos superiores en la disminución de la DBO del 90% más, el proceso de los activos es más económico debido a que el coste del material del relleno podría resultar demasiado elevado. Entonces, la alternativa, bueno, que tengamos nosotros para utilizar un filtro percolador, pues es que nosotros tratemos eh, caudales de aguas mucho más pequeños, ¿no? Y tenemos cómo están compuestos los filtros percoladores, que son con un medio de soporte o media, eh, donde ocurre el proceso, o sea, la eliminación de los compuestos que contaminan el agua, ¿no? Entonces vemos aquí un ejemplo de cómo el agua pasa a través de de estas mallas, a través de estas mallas, y de esa manera pues puede tener un proceso aeróbico, un proceso anaerobio
y un medio de soporte para una biopelícula, ¿no? De ahí tenemos lo que son los sistemas de distribución, normalmente a través de un brazo de distribución giratorio, ¿no? Los filtros percoladores de forma cilíndrica deben garantizar la distribución uniforme del agua a tratar sobre toda la superficie. ¿Ok? La estructura de apoyo de la media tiene la función de soportar la media y la forma o diseño depende de la media que se utilice en el filtro. De aquí tenemos los filtros percoladores, se componen de solo unos pocos componentes. Tenemos un sistema de vibración, entonces vemos cómo este es un drenaje y tenemos sistemas de soportes y vamos a tener también un sistema como de unos orificios donde que va a permitir que se realicen los procesos de aireación de nuestras aguas residuales. También están compuestos de un sistema de recirculación. Estos sistemas de recirculación pues, pueden ser por bombas y tuberías para que ocurra el mismo efecto de las purgas y la recirculación cuando salen del sedimentador, ¿no? Tenemos que la comparación entre los filtros percoladores y el proceso de lodos activos. Los filtros biológicos percoladores son una tecnología muy extendida en todo el mundo por varios motivos que se pueden resumir de la siguiente manera. Pues es una tecnología bien conocida, menores costos de instalación y funcionamiento, pueden proporcionar excelentes resultados. La instalación, operación y mantenimiento se pueden realizar de una manera extremadamente simple, muy baja producción de lodo y poco dependientes de la temperatura del ambiente, ¿no? Y aquí tenemos ya el concepto de una laguna de estabilización, ¿no? Ya pasamos lo que son los lodos activados y los filtros percoladores. Ahora vamos a ver lo que es una laguna de oxidación. ¿Okay? Se puede decir que las lagunas de estabilización son estanques construidos directamente sobre el terreno, ¿okay? En los cuales se ha de permanecer el agua residual durante largos periodos de tiempo, ¿no? Esto es lo que el concepto de una laguna de estabilización, estabilizar una gran cantidad o una gran masa de agua a través del tiempo, ¿no? Y que las bacterias que aún estén o que lleguen a esta laguna, pues sean unas bacterias que permitan el desarrollo de la vida, ¿ok? De la vida y degraden los desechos orgánicos. Las lagunas de estabilización pueden ser de dos tipos, anaerobias y facultativas. Existen lagunas aerobias que son utilizadas para la producción de algas, las cuales no serán discutidas en esta ponencia, ¿ok? Esta es una laguna anaerobia, es pequeña y profunda comparativamente con una laguna facultativa y recibe fuertes cargas de materia orgánica contaminante por unidad de volumen. La profundidad grande que oscila entre 2 y 4,5 metros son las requeridas para reducir las variaciones de temperatura con sus efectos negativos en los tratamientos anteriormente que hemos mencionado. ¿Okay? Así como para garantizar que la zona de transferencia de oxígeno atmosférico, sea despreciable, ¿no? Comparativamente con la profundidad. Entonces, bueno, ustedes ven que esta imagen, pues, es una laguna, nos dice que es una laguna anaerobia, pero sin embargo, no se encuentra tapada por absolutamente nada, ¿no? Entonces, por eso estas lagunas
tienen una profundidad mucho mayor, ¿no? Para que en el fondo de estas lagunas se generen las reacciones en ausencia del oxígeno, ¿ok? Que el contacto del oxígeno que se encuentra en la atmósfera sea depreciable. Y aquí, bueno, aquí tenemos lo que corresponde a las tecnologías anaerobias aplicables, ¿no? Tenemos una zona fótica, que esta zona por lo general va a ser la superficie aerobia, una zona heterótrofa facultativa, que va a ser anaerobia. ¿Alguien está haciendo alguna anotación? Pues sí. Hay algunas plantas, hay lagunas que tienen un tipo de plantas como hierbas. ¿Cómo se llama la laguna y qué tipo de especies? Por lo general son algas. Son algas o también, bueno, en la superficie existen un tema de lechuguines. Entonces esos son las hierbas o las plantas que se ven ahí. Ok, lagunas anaerobias facultativas, ¿ya? Eh, lagunas anaerobias. Y de ahí tenemos pues en esta zona heterótrofa la degradación aerobia de materia orgánica disuelta y bacterias aerobias y facultativas, ¿ok? Entonces las lagunas facultativas, donde también existe, aún estamos en zonas aerobias. Y de ahí en la parte inferior, o en la profundidad, ya tenemos la zona anaerobia, ¿no? En donde se encuentran los sedimentos. ¿Ok? Estas, eh, aquí es donde ocurre la degradación anaerobia de materia orgánica sedimentada, ¿no? Bacterias anaerobias y también bacterias de carácter facultativo. Las lagunas facultativas combinan la actividad anaeróbica con la aerobia, ¿no? Entonces, por lo tanto, una laguna facultativa no puede considerarse como un sistema eh, anaerobio, sino también como un sistema en el que coexisten ambos tratamientos, sean estos aerobios como anaerobios. ¿Ok? Y también va a depender mucho del diseño, pues si tenemos una laguna a una mayor profundidad, pues entonces va a tener van a ocurrir mayores procesos en ausencia de oxígeno. Pero si tenemos una laguna que oscila entre 1 metro y 2 metros, pues se podrán formar las tres zonas que hemos mencionado aquí, ¿no? Aerobia, aeróbica, facultativa y anaerobia. Ok, bien. Entonces, este es un ejemplo y aquí miren, si observan que se encuentra esta película como un polímero o un plástico negro que sirve también como superficie en donde en la parte inferior pueden desarrollarse las reacciones anaerobias, ¿no? La laguna facultativa se verá siempre de coloración verde. Esta pequeña capa evitará que los gases producidos en el fondo del estanque produzcan malos olores, ya que serán filtrados y oxigenados antes de salir a la atmósfera. Los gases anaeróbicos ascenderán a través de todo el estanque hacia la atmósfera, arrastrando material flotante y formando capas de algas en la superficie, ¿no? Bien, entonces hasta ahí hemos visto ya la mayoría de los sistemas de lagunaje y pues tenemos otros sistemas de tratamiento secundario en la cual ya varía principalmente la entrada del caudal, ¿no? Por ejemplo, tenemos un filtro anaerobio de flujo ascendente. Entonces, como nos indica claramente la imagen, tenemos un caudal que ingresa por la parte inferior y este caudal, pues, una vez que ingresa por la parte inferior, va a empezar a subir a través de un material filtrante y a través de la misma presión que se ejerce
o la misma velocidad con la que ingresa al sistema, ¿no? Va a pasar por este medio filtrante y de ahí pues va a filtrarse hasta salir por la parte superior, ¿no? Entonces estos tipos ya estamos hablando de otro tipo de metodología para poder depurar la materia orgánica, ¿no? Ahí tenemos un tratamiento de rafas, consiste en tanques de gran volumen alimentados con agua residual desde su sección inferior, recolectándose el agua tratada en su sección superior. Durante el periodo de retención hidráulica del reactor, el material contaminante es estabilizado parcialmente por bacterias anaeróbicas, con la consecuente producción de biogás. Entonces, por eso es que en la parte de aquí tenemos nosotros estos aliviaderos, que es por donde se evacúan los gases producidos, ¿no? Bueno, de ahí tenemos los diferentes metodologías o diferentes formas, como son manto de lodos, tenemos lecho expandido, lecho fluidizado y filtro anaeróbico, que es el filtro que hemos visto acá, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos. Entonces aquí miren como nos mencionan aquí que el reactor se inocula con cantidad suficiente de lodo anaeróbico y a continuación se comienza a alimentar a velocidades de carga baja. Un flujo bajo, un flujo ascendente, ¿no? Hacia la parte de arriba, ¿no? Este periodo inicial se denomina puesta en marcha del sistema, siendo la fase más importante de un sistema de un reactor, ¿no? Y aquí tenemos una otra aplicación similar en la cual también el afluente ingresa por la parte inferior y tenemos un flujo ascendente que atraviesa diferentes filtros, ¿no? Bueno, ventajas que nos permite tener estos filtros anaerobios pues pueden producir energía por medio del biogás, el cual puede emplearse para calentar el reactor, ¿no? Esta energía de aquí. Y el exceso de gas metano puede emplearse como gas combustible en otros procesos. Okay, esto es otro ejemplo más. Vemos como en un método de estos de aquí se compone de tres zonas, ¿no? Zona de entrada, existen dos tipos de configuración. La primera, sin falso fondo, donde todo el volumen del reactor es ocupado por el lecho filtrante y se debe tener cuidado para evitar los taponamientos. Y la segunda, con falso fondo, en la que la distribución del agua residual se realiza por medio de una tubería para evitar zonas muertas dentro del reactor. Okay. La zona empacada es la zona en donde se encuentra el material filtrante. El material filtrante pues va a depender también mucho del tipo de agua que nosotros eh, tratemos o estemos depurando y pues podemos utilizar piedra triturada o angulosa o redondeada en un diámetro o un rango de 4 a 7 centímetros, materiales cerámicos, ladrillos, poliésteres o poliuretano, ¿no? Y ya tenemos la zona de salida, ¿no? Cumple con la función de recibir el efluente del filtro, evacuarlo y garantizar una correcta y homogénea circulación del mismo a través de todo el sistema, ¿no? Bien, dentro de las ventajas que tenemos, pues son sistemas compactos con costos de construcción y operación bajos, baja producción de lodos, bajo consumo de energía, pueden alcanzar eficiencias de remoción entre un 65 y 75% y también alta concentración de sólidos suspendidos en el lodo y buenas características del desaguado del lodo.
¿Qué parámetros nosotros debemos considerar aquí para su operación? Pues que los caudales sean los correctos, que permitan que el flujo del agua sea constante, el flujo del efluente sea constante, características físicas y químicas del agua, eficiencia y problemas operacionales en las unidades preliminares del tratamiento, ¿no? Hasta que puedan eh, adaptarse a la naturaleza del agua residual. Y bien, con este título, pues vamos a terminar aquí nuestra capacitación del día de hoy, pues ya hemos abarcado una gran parte de lo que corresponde a poder plantear o poder diseñar ciertos tratamientos de agua residual en base a ciertos parámetros y a ciertas consideraciones, ¿no? Entonces, para mí ha sido un gusto pues volver nuevamente a estar presente aquí con ustedes. Espero que el audio haya sido correcto. Me disculparán en algún momento si es que me trabé al momento de poder mencionar una palabra, esa de biodegradabilidad. Y nada, pues, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pues estamos aquí para poder conversar, para poder eh, dialogar. Y si no, pues nos estaríamos viendo el día de mañana, en el cual vamos a ver, déjenme ver, vamos a ver eh, un ejemplo también práctico de pruebas de tratabilidad de una empresa que se encarga de procesar camarón, ¿no? Entonces, ¿cómo iniciaron este proceso de estudio con el pretratamiento y el ajuste del agua residual? Entonces, ellos comienzan realizando un muestreo del agua cruda, como observan aquí, ustedes ven un cono in-off y también tienen un equipo para poder tomar tanto el agua cruda como el agua diluida. Ellos van a hacer una dilución para ver qué tratamientos pueden realizar. Y a través de esta agua diluida, pues tienen una muestra clarificada, ¿no? Entonces, de ahí tienen los parámetros que hemos mencionado en la capacitación. Tenemos demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, sólidos suspendidos totales, fosfatos y nitratos. Y en base a esto, pues ellos empiezan eh, a diseñar la planta de tratamiento, ¿no? Aquí tienen los resultados de la muestra de agua clarificada. Entonces, punto principal, siempre poder conocer los análisis de laboratorio, tanto de la muestra cruda como de una muestra que podamos diluir y que ese sea nuestro efluente esperado, ¿no? Y básico para un proceso de clarificación, hacer una prueba de test de jarras. ¿Okay? En esta prueba de test de jarras, pues tenemos lo que son las características de los coagulantes y floculantes y sus diferentes concentraciones. ¿Cómo se va a hacer esta mezcla? Pues se va a hacer 5 minutos de mezcla rápida, 1 minuto de mezcla rápida para el floculante, 3 minutos de mezcla lenta para el floculante y de ahí se va a dejar un tiempo de espera que va a ser un tiempo, llamémoslo así, un tiempo de residencia, ¿no? Que aproximadamente va a ser de 10 minutos. Y una vez que tienen este experimento, pues otra vez vuelven a ver los demás resultados. Los laboratorios miden el OD en aguas residuales, o este parámetro no se mide en las aguas residuales. OD, si te refieres a OD con oxígeno disuelto, o ya, el oxígeno disuelto se mide en campo. Es importante que se mida en campo.
en el momento en el que se está tomando la muestra, porque es un valor mucho más representativo. Pero sí, sí se miden en los laboratorios. Incluso son parámetros que se encuentran acreditados por ISO 17025. Entonces, para poder eh, tomar estas mediciones en campo, pues también tienes que ser un personal técnico capacitado, acorde a la norma y para que no te para dar para que tus resultados sean confiables y sean repetibles. Y sí, pero sí se miden en el oxígeno disuelto. Bien, chicos, entonces esto vamos a ver el día de mañana, pues, y esperemos terminar de la mejor manera esta capacitación. Espero que les haya gustado hasta ahora casi el 80% de este curso. Vuelvo y repito, es para mí bien gratificante poder estar aquí compartiendo aquellos conocimientos que a través del tiempo y los estudios he obtenido, ¿no? Sin nada más que decir, pues yo me despido. No sé si alguien más quiera mencionar algo y si no, pues nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias y espero que pasen bien. Sí.